Bueno, ahí está. Hay gente que les cree y hay gente que no les cree. Em, yo por lo menos tengo este concepto. Si es que realmente estos parlamentarios que están haciendo huelga de hambre hubieran querido en algún momento elegir autoridades judiciales, probas si vale el término, hubieran tomado la sugerencia de la oposición, de Comunidad Ciudadana, y hubieran planteado un proyecto de ley acorde con la idea de conseguir realmente buenas autoridades, pero nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Y este momento que tienen ahora es simplemente, como le decía algún diputado, un show político, porque en realidad tampoco a ellos les interesa tener buenas autoridades judiciales, lamentablemente. Vamos a hablar de este tema justamente con el doctor Marcelo Arequipa, politólogo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Como Muy siempre, bien, buenos bienvenido a días. RTP. Gracias. A ver, ¿cuál es tu parecer acerca de lo que hemos visto? Se han tapeado, imagínate como si... Bueno, mejor ya no digo nada y te paso la posta, Marcelo. Mira, incluso uno podría decir, ¿por qué no hicieron esas medidas de presión, digamos, extremas, entre comillas, que están asumiendo cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional lo tenía ahí guardada la sentencia y lo sacó sobre el filo de los tiempos para poder avanzar con el proceso, ¿no? De preselección de candidatos? No hicieron nada en ese momento, no hicieron nada justamente porque el proyecto de ley que tienen ahora está hecho a la medida de ellos mismos que quieren. Y voy a rescatar algo que me parece importante aquí, antes de entrar en tres detalles bien puntuales. A mí me llama mucho la atención que hoy día estemos hablando más de algunos asambleístas nacionales que están apoyando a un líder político que están ahí y no estemos hablando del detalle mismo de ese proyecto de ley. Estamos hablando más bien de posiciones políticas enfrentadas. La segunda cosa ahí es, si fuera este un proyecto político, un proyecto de ley, perdón, consensuado, entonces veríamos asambleístas de Comunidad Ciudadana también haciendo huelga, veríamos también asambleístas de Creemos haciendo huelga. No hay eso. Entonces, vamos al tres detalles solamente de ese proyecto de ley. El artículo 7 habla de veedurías nacionales y les da el papel a universidades, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, de simples veedores de este proceso. No tienen... Ni voz ni voto. Exacto, no tienen. Solamente pueden ver y mandan un informe a la comisión y ya está, ¿no? La segunda cosa, han eliminado las pruebas, es decir, la presentación del examen oral, lo han eliminado. Algo que las veedurías también de organizaciones sociales y ONGs que están ahí adentro, o que están viendo este tema, perdón, habían reclamado que tendría que estar. Es decir, se ha eliminado en este proyecto de ley el tema del examen oral de competencias, ¿no? Que era la segunda fase a presentar solamente los papeles. La tercera cosa, el artículo 24 dice textual que cualquier abogado que quiera presentarse para cualquier puesto en algún en alta magistratura, y si es militante de algún partido político, puede renunciar al momento de presentar su carpeta. Es decir, yo soy militante de algún partido X, renuncio hoy día en la mañana, presento mi carta de renuncia y hoy día en la tarde estoy presentando, y eso no tiene, digamos, no hay ningún problema con eso. Algo que también ya estaba fuertemente polemizado en el pasado. Y lo otro que me parece que también ya descubre de alguna forma un mecanismo de pacto que hay, cierto pacto medio extraño que hay ahí dentro, es el artículo 36 te habla de que las votaciones para las magistraturas no van a ser individuales en la Asamblea Legislativa, es decir, no se va a votar por Juan Pérez y tiene que haber 2/3 de votos, no, va a haber votación por plancha, por plancha. Entonces, es la primera vez que vamos a ver que se active un mecanismo de este tipo, cuando estamos hablando de que cada miembro del órgano judicial en la alta magistratura vale muchísimo y no se puede tomar tan a la ligera de esta manera, creo, las cosas. Entonces, claro, todo lo que te queda por delante es ahorita hablar más de lo que decías al principio del show político y no de hablar de estos temas técnicos de fondo, que creo que son bien importantes porque incluso si eso se manda a control constitucional, te garantizo que otra vez vamos a estar entrampados. Ahora, yo creo que tienes mucha razón porque ya las universidades han dicho, a ver señores, este proyecto de ley no nos sirve, nosotros no lo vamos a apoyar, ni deudores vamos a ir, porque no queremos ser títeres, ¿no? O sea, realmente queremos aportar. Y es algo que yo entiendo, Marcelo, la Asamblea Legislativa no lo entiende, porque, vuelvo a reiterar,
en algún momento, cuando hemos hablado con algunos asambleístas, ellos nos decían, pero es una responsabilidad que el pueblo nos da, el elegir a las mejores personas, pero cuando presentan los proyectos de ley, en esos proyectos de ley no hay nada de responsabilidad porque nos damos cuenta de los aspectos que tú justamente has mencionado. O sea, ¿cómo vamos a elegir buenos profesionales si desechamos la participación con voz y voto de las universidades o de otras instituciones que están relacionadas con el tema judicial? Y claro, lamentablemente los hacen a un lado, ¿no? O si eliminamos la prueba oral, es decir, el examen oral frente a un tribunal, ¿no? Si eliminamos eso, ¿cómo vamos a tener nosotros de verdad la certeza de que los méritos académicos y los certificados son unos, pero el demostrar de verdad la certeza y el despliegue profesional también tiene que ver pues, con una exposición por lo menos mínima? Y además de eso, le sumas un datito más ahí. Mínimo 65 puntos tienen que tener para pasar la prueba. O sea, ni en un posgrado en Bolivia tienes esa nota tan mínima y tan baja de verdad para poder ser candidato preseleccionado para que te luego evalúen en el Pero yo te doy un ejemplo que tú lo ves en la universidad donde dictas clases y en otras universidades. Hay convocatorias justamente en este tiempo donde las universidades ofrecen becas, pero ojo, esa beca está condicionada con un promedio que tú tienes que tener durante los últimos 4 años. Y ese promedio, Marcelo, es de 80 u 85. Sí. ¿O estoy mintiendo? Sí. No, absolutamente. Es decir, sostener de verdad y ser un alumno destacado y tener una ayuda además de parte de alguna institución o de alguna organización tiene que ver con un promedio alto. Pero y, claro. si la evaluación en este proyecto de ley dice 65 sobre 100, realmente estamos bajando muchísimo el listón. Mejor que le pongan, ¿no?, 51, ¿no? Claro, para hacerlo más... Eso, ¿no? Y estamos bajando muchísimo el listón y la calidad incluso de profesionales que podemos tener ahí, ¿no? Ahora, ¿qué corresponde a este grupo de asambleístas que están haciendo esta huelga? ¿Corresponde mejorar el proyecto de ley? ¿Hay la posibilidad de que en diputados se pueda discutir y algún diputado proponga modificar estos artículos para que realmente sea, porque ahora ya no estamos contra el tiempo, o sea, ya definitivamente los tiempos ya han quedado atrás? Sí, a ver, yo rescato algo que es bien importante. El presidente del órgano electoral ya dijo que los tiempos están en nuestra contra absolutamente. No vamos a poder llegar a hacer unas elecciones judiciales este año. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, de verdad yo creo que ahora le corresponde, según además el procedimiento institucional, le corresponde a cada ministerio donde hoy día está el proyecto de ley en consulta, emitir un informe técnico y con el informe técnico puntualmente decir estos aspectos no están bien enmarcados y se tienen que trabajar en diputados. En diputados se tendrá que trabajar rápidamente para modificar eso y luego para llevar a la Asamblea Legislativa, porque otra vez te digo, de verdad, Irgen, si se pasa eso, digamos que los ministerios mandan el informe a diputados, diputados no hace caso de eso y aún así lo aprueba, esa ley, cuando esté sancionada, se puede mandar a control constitucional, al Tribunal Constitucional, y obviamente eso no va a ser aprobado, va a ser rechazado. Y volvemos a lo mismo. Bueno, es una pena. Marcelo, como siempre, es grato tenerte acá en RTP. A ti, Irgen, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Marcelo Arequipa, politólogo, conversando con nosotros en esta mañana y hablando justamente de esta huelga que llevan adelante algunos parlamentarios en el Palacio Legislativo. Seguimos informando al país.